Estamos en A Contragolpe este domingo del mes de agosto. Prácticamente, como decías hace una semana, estamos ya entrando en la etapa final del 2022. Qué rápido, ¿no? Sí, rapidísimo que se ha pasado el tiempo y con mucho gusto les saludamos Guillermo García Manzano y Concepción Villalobos, dándoles la bienvenida a este espacio dominical que recuerda el día de hoy también a gente muy bonita. Yo recuerdo mucho a una gran dama que fue, como lo he repetido 1000 veces, una gran mecenas de artistas y de gente necesitada, que fue doña Arcelia Yáñez, aquella dama que naciera el 18 de agosto de 1918. O sea que prácticamente el próximo día 18 cumpliría 104 años de vida. Pero yo creo que, a pesar de que ya tiene algunos años que nos dejó en este mundo, entró a la inmortalidad precisamente cuando ella se fue. Una mujer luchadora, difíciles circunstancias diversas en las cuales vivió, pero al mismo tiempo fue una luchadora social, con una ideología definida, muy criticada por algunas personas, pero que fue admirada en su totalidad. Si pusiéramos en un balance los dos platillos de su vida, seguramente que lo positivo dominaría sobre lo negativo que como cualquier ser humano pudo haber tenido. Claro, y qué bonito que en este mes de agosto y para iniciar a contragolpe estemos recordando a la maestra Arcelia Yáñez, a quien podemos leer por las grandes notas periodísticas que ella nos dejó. Ella fue periodista, una de las buenas periodistas en Oaxaca, y también a quien podemos recordar por su trabajo en el teatro, porque fue de estas impulsoras de una muy buena época, muy próspera época de teatro en Oaxaca, y a quien también admiramos como funcionaria del gobierno del estado, porque acuérdense que casi hasta que le alcanzó la muerte, ella seguía trabajando como coordinadora de bibliotecas en el estado. Pero aparte de eso, yo quiero entender que todo lo que se habla acerca de teatrista, acerca de periodista, acerca de una mujer firme y de mecenas que lo fue, creo que una cosa es sobresaliente en su vida: la claridad, la hermosura de su poesía. Ah, claro. Que por cierto, muchos de sus poemas, Silvia María, esta cantante vernácula, le puso música y ha dado conciertos con la música de ella y la poesía de Arcelia Yáñez. Sí, oiga, y hay que hacer un paréntesis. Silvia María se presentó en estos programas previos a la Guelaguetza de los lunes del Cerro. Qué conmovedor ver la respuesta del público. Cómo le aplaudió la gente, cómo la recibió con cariño. Y ella qué vocesota tiene todavía. Sí, qué bien canta, qué gran intérprete es la maestra Silvia María. Fíjate que, a mí se me ocurrió en algún momento dado escribir poesía. Lo sigo haciendo, Pero hubo una poesía que hice a los perros, una copla para perros. Le impresionó tanto, son puros cuartetos, que inmediatamente tomó la guitarra y comenzó a ponerle música. Y se le he oído cantar cuando menos en 2 ocasiones. O sea que no solamente es una cantante estupenda, sino es una mujer de ingenio que precisamente busca, como dé lugar, aportar algo más. Ella fue, entre otras cosas, una gran admiradora de doña Admirada, admiradora de nuestra admirada, bonita forma en que hago este pleonasmo, Arcelia Yáñez. La verdad es que la quiso mucho y la admiró y la respetó. Oiga, licenciado, y bueno, ya que estamos entrando en este tema de grandes personalidades en Oaxaca, bueno, y si usted nos lo permite, ¿por qué no comentamos con nuestro público esta etapa que se está preparando, que usted está preparando de Oaxaca Espacios Culturales? Porque yo sí creo que son muy buenas noticias para los lectores y para la gente que está ávida de la cultura oaxaqueña. Exactamente, estamos preparando la 4ª edición, corregida y aumentada, de Oaxaca Espacios Culturales, pero no solamente estoy yo metido en esto, que como un coordinador temático de lo que muchas mentes oaxaqueñas brillantes han escrito y que transferimos, o mejor dicho, adaptamos a la radiodifusión y después a la edición de este libro, que repito, va a pretender llegar a su 4ª edición. También considero que es importante mencionar a 2 personas que están metidísimas en este trabajo. Una,
la licenciada Concepción Villalobos, y la otra, nuestra querida amiga y colaboradora también, Sobeida Margarita Toledo López. Oiga, pues vamos a estar avisándole a nuestro público porque la preventa estará abierta ya en próximas fechas. ¿Y qué le parece si mientras tanto hablamos de cultura con Soledad Alvarado Juárez? Adelante, Solecita. ¿Qué tal, amigas y amigos de A Contragolpe? Un gusto saludarlos este domingo de agosto del 2022. Les platico que el Museo de las Culturas de Oaxaca, ubicado en el exconvento de Santo Domingo, ha inaugurado la exposición Xolos, compañeros de viaje. La muestra reúne 113 piezas, tanto prehispánicas como artísticas y artesanales. La muestra forma parte de las actividades desplegadas en el contexto de la celebración de la Guelaguetza y la esperada reapertura de este emblemático recinto museístico. Este recorrido cerámico habla sobre la singular raza de los llamados perros pelones mexicanos. Los Ixcuintles, en lengua náhuatl, son descendientes de una raza de perros originaria de México, que aparece abundantemente referida en las fuentes y documentos de la época, dejando testimonio de que antes como ahora los perros son reconocidos como leales acompañantes para el ser humano en el transcurso de sus vidas. Se les considera custodios y transmisores de fuerza y valor, fieles amigos cotidianos y compañeros que en incontables ocasiones son respaldo y consuelo con sus amistosas presencias. La muestra estará presente en el Museo de Santo Domingo. Visítala hasta septiembre del 2022. El Centro de las Artes de San Agustín inaugura el próximo sábado 20 de agosto a la 1 de la tarde la exposición Orden y Progreso de la artista Laureana Toledo. La curaduría de esta muestra es de la maestra Ariadna Ramonetti. Visítala en la Galería Chalet de este recinto cultural. La Hemeroteca Pública Néstor Sánchez Hernández nos invita a visitar la exposición de acuarelas elaboradas por jóvenes artistas plásticos oaxaqueños. Visítala en los pasillos de este espacio cultural. El Museo Textil de Oaxaca presenta 2 exposiciones. En las salas Grana, Añil y Coyuchi se muestra Hilos que Canta, formado por las piezas elaboradas en colaboración entre la cooperativa Vida U, artistas de Otitlán del Valle, Oaxaca, y la tejedora escocesa Lynn Hawking. En la muestra se presentan piezas tejidas en la técnica de tapicería con diseños de los sonidos de aves nativas de Teotitlán del Valle. Y la segunda muestra, llamada Textacoras, de Mónica Castillo y el Club, se presenta en la sala Ixtle. Esta exposición es el resultado de 5 años de bordados entre la artista visual y un grupo de mujeres de la colonia La Joya, Pueblo Nuevo, y explora las asimetrías de accesos y experiencias de vida de las que conforman la iniciativa y el constante acompañamiento de la palabra en la producción textil. Las visitas son de lunes a domingo de 11 de la mañana a las 6 de la tarde y la entrada es libre en el Museo Textil. Y la Casa de la Cultura Oaxaqueña abrirá a partir de mañana 15 de agosto y hasta el 18 las inscripciones a los talleres artísticos para el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2022. Las clases serán en línea. Informes en las redes sociales de la CCO. El municipio de Oaxaca de Juárez ha lanzado la convocatoria para el Certamen América 2022. Si tienes entre 15 y 29 años, eres originaria de Oaxaca de Juárez y tienes disponibilidad y aptitud para el canto no profesional, participa. Informes e inscripciones en las redes sociales de la Secretaría de Arte y Cultura de Oaxaca de Juárez. Me despido. Recuerda que es importante continuar con los cuidados y observar el protocolo sanitario para asistir a las exposiciones y actividades presenciales. Es necesario el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado de manos. Sigamos cuidándonos. Recuerda que este programa, además de escucharse desde La Mexicana, también lo encuentras en redes sociales. Estamos en YouTube, en Facebook y en Spotify como A Contragolpe Oaxaca. Visítanos y regálanos un like. Un abrazo y que tengas una excelente semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad Alvarado Juárez. Y bueno, pues es la hora de hacer nuestro primer corte aquí en A Contragolpe, no sin antes agradecer a La Mexicana que nos permite transmitir en el 570 de AM, 94.9 de FM, y no sin antes agradecer por el favor de su atención. Quédese porque ya iniciamos. Estamos en A Contragolpe.
espacio cultural. De cuentos y leyendas oaxaqueñas, la Pichuaca burlada, leyenda chatina. La pichuaca es un pájaro de color gris manchado, de turbio plumaje oscuro y plebeyo. Abunda en los caminos de Juquila y sale de su guarida al anochecer. Cuando menos lo espera el caminante, brota una voz quejumbrosa que dice: Caballero, caballero. Es la voz de la pichuaca que algo quiere. Pues bien, esta es la leyenda. Iba a celebrarse elegante y suntuoso baile en la selva. Los pájaros se ataviaban con sus mejores galas. La pichuaca tenía un precioso plumaje y lo lucía con orgullo y era la envidia de las demás aves. Así preciosa y orgullosa, estaba lista para ir al baile. En eso se paró ante su nido un loro, quien le pidió prestado su traje a la pichuaca para ir a una ceremonia de la cual decía regresaba luego, y la pichuaca cometió la imprudencia de prestárselo, quedándose a su vez con el ropaje del parlanchín loro. El ingrato loro se fue y no volvió más. Desde entonces la pichuaca siguió usando el burdo vestido que actualmente lleva. Por eso, avergonzada de su apariencia, sale solo al anochecer y en cada ave que pasa quiere encontrar al portador de su magnífico ropaje. Por eso tímidamente repite al caminante: Caballero, caballero. Un espacio cultural. A Contragolpe, nuestra intención es estar con ustedes echándole una mirada a las especies animales de nuestro país y a cómo se veían en los tiempos más antiguos y cómo estas sociedades se relacionaron con cada una de ellas, cómo las incorporaron a sus relatos cotidianos, a su cultura e incluso en algunos casos a sus rituales y a su gastronomía. Agradecemos en esta mañana la presencia del arquitecto Prometeo Sánchez Islas, que como siempre, pues, para nosotros es un lujo que esté con nosotros y además por el tema que hoy vamos a tratar. No sé, arquitecto, licenciado, ¿qué les parece si empezamos ahora hablando de uno de estos primeros ejemplares, que es un felino y que son muy, muy importantes en distintos aspectos de la vida de pueblos antiguos como los mayas o los pueblos del altiplano? Hablemos para iniciar del jaguar, arquitecto. Bueno, sí, dado que la intención es hablar de los antiguos animales mesoamericanos, sí. Yo creo que hay que evaluarlos desde el punto de vista ecológico, desde luego, como los conocemos en la actualidad, pero también mencionando el sentido que tuvieron en el pasado y que se unen con lo que llamamos la cosmogonía, que fusiona el concepto de animal con el concepto de planta, ¿no? Las vegetaciones, con los astros, con la tierra y con los espíritus, porque casi todos esos animales que vamos a mencionar eran nahuales de algún dios. El jaguar, que es muy importante y de hecho es el animal que tiene más ofrendas en el conjunto del Templo Mayor de Tenochtitlan y que tuvo muchísimas ofrendas también en Teotihuacán, pues ha sido representado como símbolo de un poder interior muy grande, el interior del cosmos o el interior de la gente. Abarca tanto el micro como el macrocosmos. Simbolizaba en Teotihuacán la noche, lo mismo que el movimiento, digamos, ¿no? Porque era un nahual, el nahual por excelencia, el nahual de los seres de poder, tanto vivos como seres divinos, los gobernantes, los sacerdotes o las gentes vinculadas con lo sobrenatural, como los hechiceros, ¿no? Como Tezcatlipoca, se igualaban espiritualmente con el jaguar. Hay que recordar que antes que esto, los olmecas ya representaban cabezas con rasgos semifelinos en algunos casos. Los más bellos de esos enormes cascos de piedra tienen la boca bastante felina, ¿no? Y una especie de casco como de astronauta. Pero bueno, ahí hay una influencia jaguariana
¿no? Y se refiere a que dentro de los mitos más antiguos, el primero de los soles fue el jaguar. Realmente hasta que fue desplazado por Quetzalcóatl, este sol se convirtió en un jaguar, y es como lo tenemos ahora. Ahora, hay que ver que ese animal no vive solo, ¿no? Vive simbólicamente en combinación con el águila. Por eso es que en el posclásico ya tardío, a los guerreros importantes se les llamaba Cuautli Ocelotl, que viene a traducirse como águila jaguar. Había caballeros águila, caballeros jaguar, y era siempre muy representado en la vestimenta, ¿no? Es un animal que también, por tener hábitos crepusculares, nocturnos, por poderse esconder en la maleza, en el follaje, trepar a los árboles, ser cauto, ser silencioso, se le podía asociar con muchas artes mistéricas, y como de la entrada al inframundo y a todo lo que ello significa, que tiene muchos niveles del universo mesoamericano. Entonces es un animal verdaderamente importante, además de bello, ¿no? Porque es un león o un gato grandotote que se mueve con muchísima elegancia, y que además pues, se manchó por haber brincado en la hoguera cuando se crea el quinto sol, ¿no? Y brinca cuando está por crearse el sol y la luna, y en ese momento, antes de que haya sacrificios de sangre y de que brillen los astros y surge el movimiento del Nahui Olin, bueno, pues este llega y por eso sale manchado. Por cierto que también el águila pasa por ahí, y por eso es que está quemada, ¿no? Por eso tiene blanco y negro, porque son los dos animales que pasan en el momento de la creación. Yo creo que una de las cosas que hay que subrayar es que en otras culturas, más allá de la cultura nahuatlaca, de la cultura olmeca, etcétera, también los mayas, para ellos representó un gran símbolo. Era Balam, el jaguar, ¿no? Y además creo que es uno de los animales más valerosos y que no le teme a nada de su medio ambiente. Lo mismo caza a un cocodrilo, un yacaré o como le quieran llamar, que una boa constrictora, que también caza un tapir, o bien, no sé, animales bastante grandes. Pero además de eso, yo creo que es muy fuerte, tiene una musculatura especial que le permite, con esas garras y con esos colmillos, atrapar. Es muy difícil que se le zafen los animales a los cuales pues ataca y come. El jaguar es maravilloso, pero hay otro que también es muy bello y que representa mucho de lo que es el norte del país, hasta prácticamente todo Centroamérica, y que es el puma. Es otro felino increíble, fuerte y muy, muy astuto. Así es, y en el Chilam Balam al puma se le menciona como buen colmillo rojo, o así se le traduce, o como fiera roja también, y en este tipo de animales representaban la fuerza y, como ustedes lo mencionan, el miedo, y por eso también su piel era tan bien apreciada y era usada económicamente, porque con esa se vestían los grandes señores, con esa se vestían los guerreros. En los códices se pueden observar cómo traían los brazos con las garras y incluso con la cabeza, ¿no? Y también porque esto les daba el valor y la fuerza. Los tronos, si así se les puede llamar, o las sillas que usaban los tlatoanis eran forradas también con piel de jaguar o piel de puma. Y si pasamos a nuestro siguiente animal, no sé si hay algo que agregar del puma, o del ocelote, pero el siguiente es un animal que, por el contrario, es un animal ligero, fino, pequeñito, tan pequeñito que llegó hasta la luna, y lo pusieron en la luna para que no opacara, para que pudiéramos tener horas con sol, y con el otro astro horas que iluminaran, pero no tan fuerte. Y por eso desde las culturas antiguas se le dibuja como en un caldero, que es la luna, y con el conejo ahí en medio. Hay muchas leyendas en el mundo antiguo sobre el conejo, y el conejo tiene una presencia muy importante en las leyendas. Arquitecto. Conejo forma parte de muchas, pero les cuento una rápidamente, a ver si... Cuando se está creando el mundo, ya después de 4 soles, y se reúnen los dioses, porque pues, está la oscuridad y se necesita la luz, hay que crear esa luz. Se tiene a un dios arrogante y poderoso y bello y guapo, ahorita no recuerdo aquí el nombre, y se tiene a otro candidato que es totalmente lo contrario, al dios buboso,
Nanahuatzin, que era chaparro, negro, jorobado, y se decía, tú vete a la cola porque tú no puedes tener la presencia de lo que queremos crear la luz. Y entonces el guerrero, el dios guerrero, guapo y fuerte y ataviado, se lanza hacia el caldero que han creado los dioses y se frena al llegar, ¿no? Y le da miedo. Lo intenta por segunda vez y al llegar se frena. Y al llegar por tercera, total, lo intenta 3 veces y a la cuarta, en lo que está titubeando, el dios buboso, el feo, el jorobado, el que está lleno de pústulas, sin más se echa, se inmola para poder crear. Y entonces empieza a surgir una bola radiante, hermosa, lo más bello que se ha producido en la creación, y se va a convertir en el sol en unos momentos más, y cuando este otro guerrero cobarde pues ve aquella cosa tan portentosa, dice, yo también me lanzo, y se lanza también, y empieza a surgir una segunda bola luminosa. Pero Quetzalcóatl, que dice, bueno, esto no es justo, ¿cómo? Si nada más queremos a uno, solo hay un gran dios, ¿no? El gran dios de la luz, y va pasando por ahí Tochtli, el conejo, ¿no? Lo pesca de las orejas y se lo lanza a este que está surgiendo ahora, y por eso sale de cabeza, ¿no? Porque se lo estrella en la cara, y queda ahí marcado. Bueno, ese segundo astro que están haciendo va a ser la luna, que va a quedar ahí impreso el conejo para toda la vida, y va a ser por los ciclos que lleva la luna y el conejo, pues el conejo está relacionado con la fecundidad, con las mujeres, no porque tengan muchos hijos, sino porque son las que dan a luz, y también porque el conejo, bueno, ahí ya no tiene que ver con eso, yo voy a cerrar, surgen ya los 2 astros, ya uno brillante y el otro con un conejazo en la cabeza, con un poco de menos brillo, y ahí se quedan tiesos. Ahí es cuando pasa lo que dijimos hace rato, ¿no? El águila en un sentido, el jaguar en el otro, y se requiere que haya movimiento. Entonces, cuando surge el concepto de Nahui Olin, ¿no? El movimiento que requiere el sacrificio de sangre. Y ahí es cuando los dioses se perforan diversas partes del cuerpo, crean la sangre, que es el motor del movimiento, y empieza el ciclo cósmico. Ahí también a los animales, el águila y el jaguar, les asignan las tareas de ser uno el sol del día y el otro es el sol de la noche, Cuautli, ¿no? Que es el águila. El conejo al final, bueno, para terminar con el conejo, como sabemos, les gusta hacer sus nidos abajo de los magueyes. Entonces, por eso se le considera casi el dios del pulque, ¿no? Es el santo patrono de los borrachos o de los pulqueros. Y junto con el pulque, que es una bebida muy nutritiva, ¿no? Y que se le daba incluso a las embarazadas y se le daban a los dioses, a los reyes, ¿no? A los poderosos, pues se le considera una bebida que nos lleva a estados alterados de conciencia, que pues de alguna manera lo relacionamos con el conejo, y por eso tenía su mes, ¿no? El día 1 conejo era un día verdaderamente de fiesta y de mucho pulque. Pues de verdad cómo va avanzando de ameno y de bonita esta charla. Ya tuvimos a los felinos en el jaguar, en el puma, y bueno, también queda ahí en el ocelote en ese grupo, el conejo con estas historias maravillosas, y es el momento de hacer nuestro siguiente corte. Les invitamos a que permanezcan aquí en A Contragolpe. Volvemos en un momento. Ahora creo que regresando ya al aire aquí en la Contragolpe, queremos comentar de un animal, el oso. El oso, que hay varias, pues ahora sí que hay variedades de osos, desde el polar, que es el más grande y terrible, el oso gris, el de antifaz, el pardo, etcétera. Pero el oso, que es un plantígrado, la verdad es uno de los animales más temidos que hay.
cuando se es viejo. Cuando es joven, es el más juguetón de todos. En los códices antiguos, cuando se hablaba o se describen a los osos, por ejemplo, Bernardino de Sahagún, él lo describe como algo que parece un lobo y que no se atrevería a decir que es un oso, que incluso dice es un gran lobo de pelaje muy largo y que si uno lee cómo lo va describiendo, uno puede ver esos osos negros que están apareciendo en Monterrey, que no son tan espectaculares ni tan enormes como los osos del Polo Norte o tan bien definidos como un oso panda con sus manchas en la cara. Entonces sí llegan a confundirlo con un perro, con un lobo, pero también además se convierten en animales de rituales para propiciatorios de la buena guerra. O sea, el oso está vinculado con los desollamientos de las personas para los sacrificios que son previos a la guerra o a preparar a los guerreros, por su gran valor también. Habría que aclarar que el panda no es un oso, ¿eh? No. Ah, ¿no? Esa parte, no es un oso, es un plantígrado, pero no es un oso. No es cierto. Lo que sí es cierto es que hay osos muy grandes que llegan a medir más de 2 metros cuando se paran, digamos, cuando se ponen en las extremidades posteriores, 2 metros, 2,20, 2,50, y llegan a pesar 300 kilos, pero tienen una velocidad inmensa, suben a los árboles. Y no solamente eso, sino siempre andan todos tranquilos, parece que son muy lentos, pero cuando van tras un alimento llegan a correr, dicen los registros, hasta 40 kilómetros por hora. Es mucho para el peso y para el volumen de musculatura que tiene el oso. Y la verdad es que, repito, nos dicen los estudiosos que un oso pequeño es un oso cariñoso, pero un oso ya adulto es peligroso. Sobre todo cuando se supone que están, pues en el Polo Norte están en invernación los ojos polares, pero en el resto del mundo la invernación es muy relativa. No se quedan dormidos todo el tiempo, porque necesitan agua y necesitan otros alimentos. La grasa que acumulan a través de el tiempo anterior al invierno los hace vivir, pero definitivamente no pueden estar 3 o 4 meses sin comer nada ni beber agua, ¿no? Sí. Pero el oso es un animal bellísimo, aparte de todo esto, ¿eh? Sí. En fin, ¿qué otro animal tenemos? Continuaríamos con nuestro siguiente, pero yo quiero apuntar que ha usted roto mis ilusiones de infancia porque dice que el oso panda no es un oso. Todas mis ilusiones estaban en que el oso panda era un buen osito. Pero hace un momento el arquitecto Prometeo mencionaba al jaguar y el binomio con el águila. ¿Por qué no continuamos, arquitecto, hablando sobre este hermosísimo animal que podemos ver en los cielos y además que es símbolo de nuestra nación? Sí, porque el águila está vinculada con el sol por su majestuosidad, ¿no? Porque vuela y porque es capaz de iluminarnos, de apantallarnos, digamos, ¿no? De traernos desde muy lejos algo, porque es poderoso, es un animal que impresiona. Aún viéndolo en fotografías es impresionante. Y los antiguos que lo veían en directo, lo veían cazar, veían a estas águilas surcar los cielos, pues crearon toda una mitología y crearon las órdenes militares junto con las del jaguar, sobre todo en el posclásico. En fechas muy antiguas seguramente no, porque los ritos se fueron creando, ¿no? Y bueno, fueron apareciendo nuevas ideas. El águila se tomó siempre como una representación de las aspiraciones humanas, de una especie de la conquista del hombre sobre la materia. A partir de esta gran fortaleza y del dominio de los cielos, al llamarle Cuautli, que ahí viene Cuauhtémoc, ¿no? El águila que desciende, precisamente es porque en la parte filosófica ellos entienden o entendían el cosmos como siempre dual, ¿no? Siempre hay dos de los complementarios, ¿no? Nunca hay un Dios único o una esencia única. Y Cuautli es la contraparte del jaguar. Cuautli es el sol de la noche. Había un sol en el día y un sol en la noche. No es la luna, es otra cosa. El sol del día es el que hace el trayecto durante las horas de luz y el sol de la noche es el que está pasando por el inframundo, a veces conducido por un tlacuache, a veces por una tortuga. Bueno, depende de cómo lo quiera uno explicar, un escarabajo para los egipcios. Y Cuautli es este ser poderoso que puede conducir al sol
¿no? Por los mundos, hacerle salvar los obstáculos que hay por ahí para poderlo presentar al día siguiente en la mañana y pueda renacer. Entonces, este ciclo complementario del jaguar, por eso siempre están asociados los dos, ¿no? Casi no podemos hablar del jaguar sin el águila en ambientes simbólicos, ¿no? Porque son parte de la misma cosa. Incluso en el calendario azteca, habría que ver que una de las teorías más cercanas es que la cara central del sol, la que está en el centro del calendario, el que llamamos calendario azteca, es realmente un cuautli, o sea, cuautli se dice águila, ¿no? En mexica, en mexica, sí, cuautli. Bueno, este cuautli es el que está en el centro porque es el dios que va a dominar el inframundo, que era muy importante. De hecho, es la base del equilibrio de todo lo que pasa en el día, en el mundo plano en el que estamos, no en los cielos, sino en el mundo en el que vivimos, en esta unidad de gente y de naturaleza. Entonces, a eso se refiere básicamente, para no extendernos mucho, con el águila simbólica. Algo muy bonito de las águilas era cómo las cazaban, porque el águila pone su nido en la parte más alta de la montaña, y entonces ahí subían los cazadores y tomaban el polluelo, pero ellos se ponían en un canasto donde tapaban el polluelo, y cuando venía el águila, picoteaba el canasto y se llevaba el canasto, y entonces ellos podían bajar el polluelo que hacían crecer ya en cautiverio para obtener sus plumas. Un águila real tiene inclusive de punta a punta del águila, de las alas extendidas, más de 2 metros. Inclusive caza animales grandes. Y hay quien dice que la necesidad de la comida es urgente, porque el macho, el águila, tiene que proveer a la hembra y a los polluelos que normalmente están en partes muy altas, evitando que otros depredadores puedan con ellos. Pero la verdad es que inclusive cuando hay hambre, el águila real inclusive ataca hasta al hombre, ¿eh? Pero se ha dado el caso de que normalmente haya entre ellos también, en algunos momentos dado, canibalismo. Y lo que es increíble es que hasta los lobos le tienen miedo y cazan, pues, de alguna manera impulsiva, porque no pueden dejar de mantener a su familia. Si el águila muere, la familia puede morir también. Aparte está el águila marina, que también es interesante poder constatar en ella una serie de actividades que la hacen interesante. Por ejemplo, los duelos entre ellas mismas por el territorio. En fin, creo que el águila, además de que es simbólico para México, es algo importante. Y si es simbólica el águila, también es simbólica la serpiente. Pues a raíz del comentario que hizo Conchita sobre los animales que tenían en cautiverio, cosa increíble tener un águila o tener un coyote o tener una serpiente en cautiverio, hay que recordar que muchos animales fueron considerados nahualtin, o sea, los nahuales de los dioses. Y ahí hay una tesis de Michael Grolich, quien considera que el famoso zoológico de Moctezuma, que tanto impresionó a los conquistadores, en realidad reunía a los animales que eran los nahualtin, o sea, los nahuales de los dioses, y no como se ha creído que aquella variada fauna que tenían en ese imperio era para la supuesta distracción de un orgulloso rey, porque desde allá lo veían con ojos europeos, ¿no? De dioses que tenían sus cotos de caza, pero aquí parece que tenía más un fin místico, aquel famoso zoológico, donde ahora se ubica el conjunto de San Francisco, ¿no? Y mucho más. Son 4 cuadras del centro histórico de la Ciudad de México, donde hubo un inmenso zoológico, que seguramente no se llamaba así, pero los españoles le llamaron zoológico. Por supuesto, y más allá de una extravagancia, como pudieron haberlo considerado con ojos que venían de fuera, pues qué interesante este apunte, arquitecto, de que tenía un fin, pues más bien de trascendencia, de destino, un fin de comprender también el universo, y además de alguna manera era una muestra también de la gran variedad de fauna que existía en estos territorios que ellos conocían y que recorrían. Y pues vamos a hacer nuestro primer corte con esta inspiración de los animales que hemos visto. Yo, ahora que hablaban ustedes del águila y que la describían tan bonito, pensaba en que qué bonito sería que pudiéramos
volar tan alto como el águila, extender nuestras alas tan amplias como esa águila de 2 metros de punta a punta, y así poder enfrentar esta situación que estamos viviendo y que a veces incomprendemos y nos cuesta tanto trabajo. Queremos invitarles a que nos comenten aquí a través de Facebook, en nuestras redes sociales, que compartan este material. También invitarles a que nos manden sus mensajes al 951-199-7951 y continúen aquí con nosotros, así, con este ánimo y con esta alma un poco salvaje que nos están inspirando los animales que estamos nosotros disfrutando y que estamos describiendo. Quédense con nosotros, estamos aquí en A Contragolpe. Pues qué bueno que continúan con nosotros aquí en A Contragolpe, en este recuento de la fauna antigua y actual de Mesoamérica. Arquitecto Prometeo, ¿cuál sería otro de estos animales importantísimos de comentar? Pues uno de los que posee mayor complejidad simbólica fue la serpiente. Hay diversos tipos de ellas representados en los códices, en las esculturas, como por ejemplo las de cascabel y los coralillos. Las primeras aparecen como parte de los atavíos de muchos dioses, entre los que destaca la falda que porta Coatlicue, la madre de Huitzilopochtli. Pero además de estas serpientes existían otras de carácter mítico. Una muy famosa es Xiuhpoatl, que posee ojos de estrella, ojos estelares decimos, y se identifica con el arma de Huitzilopochtli. La más compleja sin duda es Quetzalcóatl, que es serpiente emplumada y que es fusión de quizá varios animales y de varias cosmogonías al mismo tiempo, y es un elemento que evolucionó en Mesoamérica hasta convertirse en una de las nociones más sólidas y con diversas connotaciones. En la zona maya se le llama Kukulcán, y fue una especie de héroe cultural, ¿no? Fue el responsable del esplendor de Tula, y en épocas tardías se le asoció con el dios del viento, Ejecatl, y así se le llamaba, ¿no? Ejecatl Quetzalcóatl. Está muy relacionado con la vegetación, ¿no? Con el agua, con el aire, con el poder, con los linajes. En el altiplano central, al ser un dios creador, un dios culto, ¿no? Que trae el lenguaje, las artesanías, la música, los instrumentos musicales, desde luego, que se nos enseña a tocar, empezando por el teponaztle. Bueno, pues es el Dios que nos forma la mexicanidad, si le podemos decir así. Además, de alguna manera representa la sabiduría humana, y en esto se asocia o se hermana con otras culturas del mundo, porque prácticamente en todas las culturas, salvo la religión católica, es parte de la cultura mundial, ¿no? Del poder de la sabiduría. Y además, según se le invocara, porque es como los santos que tenemos ahora, y su relación con el cuerpo humano, podría representar la tierra, el cielo, el mundo, la enfermedad, la fecundidad, la esperanza, la muerte, el agua, la germinación, el maíz y hasta el fuego. Por eso es muy complejo y amerita por sí solo un programa de Quetzalcóatl. Yo creo que hay muchísimos, pero muchísimos animales más que están muy vinculados a nuestra cultura. El ajolote, por ejemplo, el guajolote, desde luego, el venado, la cochinilla, el caracol, la rana o el sapo, la mariposa, el gato. Pero hay un animal que siempre nos ha acompañado desde aquellas muy lejanas épocas en que el hombre comenzó a domesticar a algunos animales, ya en aquellos ayeres que son demasiados y que desde entonces siempre ha estado a un lado nuestro, el perro. El perro que para los aztecas era el escuincle, uno de ellos, ¿no? Y además creo que algunos también se los comían. Sí, definitivamente que el perro, que además, como sabemos, y según se dice, pasó por el estrecho de Bering,
en distintas especies. Entonces, cuando aquí llega el encuentro entre pueblos antiguos y españoles, ya llegan los españoles y encuentran que los perros eran parte de la vida doméstica, porque eran parte de estos animales que acompañaban a la gente en el hogar, por eso se les relacionaba con la hoguera, con donde estaba el fuego, ahí se acurrucaban los perros y algunos llegaron a tener un lugar tan sagrado y tan especial que se les encontró en los entierros, porque el perro acompañó a sus dueños hasta el camino sin regreso, hasta el inframundo, o también se creía que había un perro que era el que iba a ayudar en el tránsito por el Mictlán a las personas que habían fallecido, arquitecto. Sí, los perros por su lealtad y la protección que nos dan son muy queridos, pero además tienen un instinto dominante, que a veces decimos, este es un perro, ¿no? Porque va sobre la presa, no pierde el objetivo. En gerencia moderna diríamos focus, ¿no? Son animales que se enfocan a lo que van, son inteligentes, además de que tienen habilidades sensoriales importantes. Pero sobre lo que decías del Mictlán, hay que decir que los ritos mencionaban a los perros bermejos, incluso así lo menciona Fray Bernardino. O sea, un color bermejo entonces era entre café claro y amarillo, porque hay xoloscuincles de diversos tonos, pero ese que te va a llevar al Mictlán y que te va a conducir a través del río Chiconahuapan o Chiconauhmictlán, ¿no? O Apanohuaya, ese lo apunté aquí porque está más difícil para mí. Bueno, tiene varios nombres ese río mítico. Hay que atravesarlo uno sobre los lomos del perro. Es simbólico porque es un perro chiquito, pero no tiene que ser oscuro porque se supone que ya está manchado y uno no va a entrar manchado al Mictlán, pero tampoco claro porque es un perro lavado, un perro sin gracia, digamos. Tenía que ser bermejo, o sea, café claro o amarillo, y tener un hilo de algodón amarrado al cuello para que uno lo reconociera, y ese sería nuestro transporte. Y todavía, bueno, cambiando un poco, en rituales alimenticios recientes, todavía en pueblos del altiplano central de México, en épocas de sequía, sacrifican y se comen a los xoloscuincles, porque suponen que estos hacen llover. Y en los códices antiguos se menciona que después de sacrificar a los perritos de estos, caía seguramente una tormenta. Entonces, siguen vivos algunos rituales. Y también se dice que hay un problema muy grave porque algunos perros todavía sirven para el sacrificio de las carnitas, los taquitos de carnitas, dice, son de perro. Y por eso hay que echarles una probadita porque perro no come perro. Sí. Definitivamente que sí, y además había leyendas en las que se comentaba, en las que se hablaba de que había que tratar bien a los perros, que los perros tomaban voz y hablaban y reclamaban que se les tuviera un mejor trato, y eso decía de lo que se preocupaban las personas porque sus perros estuvieran bien. Ustedes al fondo oyen a mis perritas ladrar, que parece que las invitamos a que dieran su testimonio. Así es. Caray. Por cierto, hay una leyenda muy bonita aquí en Oaxaca, el perro negro, que se aparecía por ahí por las últimas calles de Independencia y que era terrorífico lo que sentían las personas que por ahí, los borrachitos que en la madrugada llegaban a sus casas, o algunas personas que comenzaron a recibir la influencia de las comadres que decían, hay un perro negro que sale y que puede asaltar y matar a los trasnochadores, hasta que alguien dijo, no, yo creo que hay que ver esto con más detenimiento. Yo voy a agarrar un palo y me voy a poner ahí en el quicio de una puerta y voy a esperar al famoso perro negro. Y así lo hizo. Lo esperó y de repente salió el perro y entonces lo persiguió y le comenzó a dar de garrotazos hasta que el perro se volteó y le dice, chale, no me pegues, yo soy fulano de tal, pero me tengo que disfrazar de perro por las travesuras que vengo a hacer a determinada casa con determinada dama. Así es que el perro negro no era más que un disfraz. Esa es la leyenda. Bueno, pero el perro también ha estado relacionado con los augurios de muerte en muchas culturas y con la relación con el inframundo, como el famoso Cerbero de la mitología griega, que viene a ser el cuidador del Averno, ¿no? El que está cuidando antes de cruzar el río Aqueronte, ¿no? Conducido en una balsa por Queronte, ¿no? O al revés, ¿no? Para poder atravesar la laguna Estigia y llegar a
a la otra vida, a la vida de los muertos en el inframundo de los griegos. Pero, en fin, esos perros, yo creo que esta leyenda del perro negro que la hay en muchos lugares, en muchos países, claro. Esta leyenda, yo creo que viene desde los griegos. Es un asunto que nos relaciona con la muerte, con lo nocturno, con la apariencia siniestra de los perros de color oscuro. Sí, y a lo mejor en este momento podemos hacer también como un llamado de atención para quienes tienen perro en casa, para que se les trate bien. No es que pasan a ser como familiares y se les trata como humanos, pero la vida de perros es una vida que merece ser bien tratada, con buena comida, con atención médica, con juegos, con paseos, y con el perro sí involucrado en las rutinas familiares, porque no son máquinas de resguardar la casa y para ladrar cuando alguien llega, ni tampoco son únicamente el juguete de Navidad que después ya desechamos. Son seres vivos y es muy importante que se les trate adecuadamente, y si no consideramos ser capaces de cuidar un perro, pues mejor no regalemos perros, no compremos un perro, porque sufren mucho estos pobres animalitos después en las casas. Pero no solamente el perro, yo también me atrevería a decir que hay que tener mucho cuidado con muchos animales que los agarramos de mascotas. Yo no soy muy afecto a las mascotas, pero si hay alguien que también acompaña al ser humano, aunque no es tan fiel, es el gato, que es otro felino que definitivamente se ha domesticado, pero que no se le quita lo fiero, porque el gato siempre será fiero y puede llegar a desconocer. Pues creo que estamos ya prácticamente a 2 minutos de concluir el programa de este domingo, pero hay otro animal, Prometeo, que creo que simboliza mucho para el mexicano, el ajolote. Bueno, sí, el ajolote es el descendiente de un dios. Otra vez volvemos al momento de la creación. Cuando los soles fueron creados, habría que sacrificar a alguien o a algo para dar esa sangre que daría el movimiento. Por ahí va pasando Xolotl, uno de los 2 gemelos. Xolotl era gemelo de Quetzalcóatl. Y lo vieron y dijeron, está bueno para el sacrificio. Y huyó, corrió. Entonces, por eso es que el otro pescó al conejo. Y bueno, ahí se van hilando ya las mitologías. El Xolotl, al final, huyó por mucho tiempo y siempre lo encontraban, hasta que se metió al agua, a los lugares oscuros de las raíces y lo demás, y por ahí pudo sobrevivir. Entonces el ajolote, de ahí viene axolotl, representa en la mitología lo relacionado con lo acuático, con la fertilidad por el agua, con la alimentación que sale de los alrededores de las lagunas, la generación de vida, porque además tiene la particularidad de este animalito de que cuando pierde un miembro, pierde una pata, ¿no?, completa, una oreja, bueno, no tiene orejas, tiene esas cosas que le salen, se les regenera completo, con todo y huesos y cartílago y nervios y todo. Y en la actualidad está muy estudiado el ajolote, incluso es de los animales top star de México, precisamente porque para la medicina puede ser muy importante, y siempre se le vinculó con los sacrificios de Huitzilopochtli, pero sacrificios simbólicos porque en la primera etapa se les escapó. Gracias, arquitecto. Fue de verdad un recorrido maravilloso. Queremos desearles que de verdad en las características de estos animales, en sus rasgos de conducta, encontremos también inspiración para nuestra vida diaria, inspiración de valor, de ternura, de agilidad, de libertad, de todo lo que puedan, y que siga esta plática a contragolpe en sus casas con las personas que ustedes quieren. Yo quiero aprovechar para agradecer a 2 personas que me ayudaron a estudiar este tema, que fueron Elena Soledad y Aldonza María, con quienes leí este libro, y ellas me fueron diciendo cómo podía explicarlo. Espero que me haya servido bien la clase. Muchísimas gracias a ustedes por el favor de su atención. Gracias, Eder San Germán, en la edición de este programa. Muchas gracias a La Mexicana por la transmisión de este espacio. Gracias, arquitecto Prometeo, por siempre, como siempre, su presencia es maravillosa en este programa. Gracias, Sol Alvarado, en el espacio de la cultura. Gracias, Sobeida Toledo, porque en las redes sociales haces maravillas, como siempre, y gracias a ustedes por el favor de su atención. No nos resta más que recordarles que la semana empieza en domingo, y en domingo nosotros vamos a contragolpe. Y pedirles que el próximo domingo estén con nosotros nuevamente aquí en A Contragolpe, para que les llevemos a sus hogares otro mensaje más de cultura. Hasta entonces, Concepción Villalobos y Guillermo García Manzano les decimos muchas gracias.